Bienvenidos a un nuevo vídeo de los aspectos que complementan las hipótesis de la astronomía sagrada y del patrón profético de la Pasión. En este quinto vídeo hablaremos sobre los santos y sabios Reyes Magos en lo que ellos descubrieron y se podría citar como el tiempo de la mirra. Antes de iniciar, quisiera decir que ya es posible descargar las diapositivas de los vídeos de este canal en la tienda del sitio web garabandal.org.es. Más abajo tienen un enlace que pueden directamente acceder a esta página. Bien, el contenido de este vídeo que vamos a tratar ahora, el tiempo de la mirra, es el siguiente. En primer lugar hablaremos de las estrellas y su relación divina y la diferencia que existe con la astrología y los horóscopos. Después trataremos de trazar un perfil de los Reyes Magos a partir del estudio de la señal de Belén, para descubrir también que eran muy trabajadores, además de sabios, el nivel de oración que tenían, la fe que derivó y los regalos que hicieron con un alto significado respecto a los tiempos. A continuación hablaremos del análisis del conocimiento que tenían ellos sobre las constelaciones referentes a la primera venida, lo que denominamos el tiempo de la mirra. Veremos su conocimiento del Redentor, su conocimiento de la Sagrada Familia, su conocimiento de lo que sería la redención, 30 años después, 33 años después, y su conocimiento de lo que sería al final de ese tiempo de la mirra, lo que se denominan por los últimos tiempos, derivado todo del análisis de las constelaciones, un grupo de constelaciones. Bien, pues para empezar, comencemos recordando el Salmo 19 y nos sirve de oración inicial para pedir, implorar la luz del Espíritu Santo a todos los que oyen este vídeo. Los cielos pregonan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche transmite la noticia. Y esa noticia es sin que hablen, sin que se les oiga, y esa sin que resuene ninguna voz. No es por el oído, como dice San Pablo. A toda la tierra. Es un mensaje que llega a todas partes, alcanza su pregón. Y sus palabras de ese mensaje llegan al confín del orbe. Ese es el mensaje de las estrellas. Bien, recordemos que las estrellas son creación de Dios, creación realizada con sabiduría, pues con sabiduría consolidó Él los cielos. Todo en las estrellas está lleno de sabiduría. Toda la propia creación del Señor, pero especialmente en las estrellas. En ellas hay un orden de aparición establecido. En cada una de ellas tiene un resplandor diferente. Y Dios conoce el nombre de cada una, es decir, Dios le ha dado un nombre a cada estrella, y los nombres en la Sagrada Escritura tienen significado de misión. Y fueron creados con grandeza, no infinitos, porque si no veríamos por las noches el cielo blanco de luz. Es un número grande, pero contado, dice el Salmo. La finalidad de la creación de las estrellas, dice la Sagrada Escritura, que fue para alumbrar la tierra, física y espiritualmente, como veremos. Para situarnos en el espacio, el norte, el sur, el este, el oeste, lo sabemos, por las estrellas. Para medir los tiempos y las estaciones, establecer el calendario y ordenar así la vida del hombre. Y lógicamente esto no es exclusivamente en la situación en el espacio y en el tiempo, no solo es en lo material una orientación, sino también una orientación espiritual, porque las estrellas fueron también creadas como signos. Y signo es una figura convencional que tiene asociado un significado o un mensaje. Por tanto, una sabiduría. Un semáforo en rojo significa pararse ante él, detenerse.
Por eso, toda la obra de las estrellas, para alumbrar, para orientar en el espacio y en el tiempo, nos manda un mensaje que ayuda a proclamar la gloria de Dios. Antes de seguir adelante, recordemos que la astronomía sagrada no es la astrología. Para ello, volvamos a las definiciones. Astronomía sería el estudio empírico de los aspectos físicos, químicos, geométricos, cinemáticos, etc. de los astros. La astronomía sagrada es añadir sobre lo anterior un simbolismo asociado por Dios a esos astros, a través del significado de sus nombres, de las figuras que componen y de los movimientos relativos que puede haber entre ellos. Y con ellos, ese simbolismo, Dios quiere dar a conocer su plan de redención al hombre. La astrología y los horóscopos es una tergiversación diabólica del simbolismo inicial de la astronomía sagrada, con intención de conducir al hombre a la eterna condenación. En la astronomía sagrada, la intención es dar a conocer el plan de redención al hombre, para que el hombre se salve. En la astrología, en los horóscopos, la intención es que el hombre se condene. Aparentemente, entonces, astronomía sagrada y astrología, como se basan en simbolismos, pues parece que hacen lo mismo, pero cada uno desemboca en lugares muy opuestos. Son simbolismos muy diferentes. Ambas, tanto la astronomía como la astrología, son anteriores a la Sagrada Escritura. Bien, veamos cuál es el perfil de los Reyes Magos. Para ello lo obtendremos a partir de la señal astronómica que ellos siguieron. Para ello es conveniente volver a repasar el vídeo 2 de la serie de la astronomía sagrada, en donde se habla de la estrella de Belén. Lo obtendremos a partir de la historia del Evangelio en el capítulo 2 de San Mateo, por las preguntas que hicieron, por las preguntas que respondieron, por sus actitudes ante el niño, por los regalos que llevaron, por la vuelta que hicieron por un camino no previsto. Y también añadiremos, para buscar este perfil, ciertos detalles de visiones de místicos, especialmente de la beata Ana Catalina Emmerich y de María Valtorta. Bien, vayamos inicialmente a la señal. ¿Qué fue la señal de Belén? La señal de Belén no fue un milagro extraordinario y aleatorio, algo maravilloso que todo el mundo vio, que todo el mundo pudo seguir, en absoluto. Eso sería contra el hecho de decir que los Reyes Magos eran sabios. Y la sabiduría es algo que se alcanza por el estudio, por el trabajo. Si fuera un milagro, la estrella de Belén, eso minimizaría la parte de esfuerzo humano que es necesaria para que se dé una virtud heroica y que por tanto, para que podamos llamarlos a los Reyes Magos santos. Si ellos no hicieron nada más que seguir maravillas celestiales, no podríamos decir que hubo un esfuerzo heroico. De hecho, los judíos, cuando llegaron los Reyes Magos a Jerusalén, no dijeron que hubieran visto nada extraordinario en el cielo anteriormente. Antes bien, al contrario, les preguntaron con mucho interés a los magos el tiempo de la aparición de la estrella, de lo que ellos decían, hemos visto salir su estrella. Y de hecho, con aquel tiempo que indagaron, pues decidió Herodes, que debía matar a los niños de 2 años, porque la señal había comenzado 2 años antes, casi 2 años antes de ese momento en el que estaban preguntándolos
los magos en Jerusalén. Por tanto, no había algo especial, maravilloso, extraordinario en el cielo, sino que unos sabios, siguiendo unas cosas propias de su conocimiento, determinaron que aquello era extraordinario, aquello era maravilloso y que merecía ese viaje. Esa señal no solo simbolizaba al niño, como muchas veces se ha pensado, y se ha utilizado para ello, pues hablar de la conjunción entre la estrella Regulus, que significa pequeño rey, y Júpiter, que significa el Mesías. No solo simbolizaba la señal al niño, la señal incluía a ambos, a la Virgen con el niño. Y por tanto, además de la estrella Regulus y el planeta Júpiter, debía intervenir en la señal, hasta que no intervino, no funcionó como señal, el planeta Venus, que significa la maternidad. Quizás por eso, en el pasado, algunos pensaron que la señal debió ser una nueva estrella milagrosa en la constelación de Coma, porque como veremos después, la constelación de Coma en el zodíaco de Dendera, los más antiguos zodíacos, es una virgen con un niño, como que es, por tanto, el significado original de esa constelación. Por tanto, dijeron, si una estrella debió surgir en la constelación de la Virgen con el niño. En cierta parte, esa interpretación pues iba orientada, pero en realidad quienes cumplieron la señal no fueron ninguna nueva estrella, ni grande, ni milagrosa, ni especial en esa constelación, sino una serie de conjunciones en las que intervenía el planeta Venus, el planeta Júpiter y la estrella Regulus. En el vídeo 2 de la serie de Astronomía Sagrada ya trato sobre otros aspectos que hoy no voy a tratar, como por ejemplo la dirección que indicaba la estrella, etc. Bien, pero sí quiero repasar algunas cosas de aquella señal que mencionaba en aquel vídeo. La señal está formada por una triple conjunción del planeta Júpiter con la estrella Regulus, que vienen, la estrella Regulus está aquí sobre la pata de la constelación de Leo, y es una conjunción que se produjo en los días 14 de septiembre del año -3, 16 de febrero del año -2 y 9 de mayo del año -2. Pero que es una conjunción que se producía cada 12 con una cadencia de 12,71. 12,71 años. Entonces, esta es una parte de la señal, pero esa señal tiene que venir embebida dentro de una triple conjunción de Júpiter con el planeta Venus. Y efectivamente, estas conjunciones se produjeron primero el 12 de agosto del año -3, siendo el primer momento de la señal, 17 de junio del año -2 y 18 de octubre del año -2. Por tanto, la señal no es un único momento, la señal es un conjunto de cosas que finalmente significarán no solo el Mesías niño, sino también que está dentro de la madre y viene a salir dentro de la madre. Y viene a salir cuando llega el planeta Júpiter a la constelación de Virgo. Hasta ese momento todo ocurre en Leo, pero cuando llega a Virgo entonces ya se da la última parte de la señal. Importante considerar esta fecha de 18 de octubre del año -2 como última fecha que compuso esta señal. Para los Reyes Magos no era evidente, viendo las conjunciones 1, 2, 3, 4 e incluso 5, que se iba a producir la 6. No era en absoluto evidente, porque entre la 5 y la 6 hace falta que haya otro movimiento retrógrado de Venus, que para ellos era un tanto desconocido. Este conjunto
de 6 conjunciones sí que tiene una periodicidad solo de cada 510, 510, 510, 627 años. 510, 510, 510, 627 años. Efectivamente, esto ya era algo muy exclusivo. De hecho, solamente hay una o dos veces en un milenio que se produzca esta señal. Bien, por tanto, el primer dato de su perfil de los Reyes Magos es que eran trabajadores minuciosos y sistemáticos. Tenían que anotar sus observaciones empíricas. No tenían telescopios, recuerden. Y para darse cuenta de que se ha producido una serie de conjunciones que se repiten una o dos veces en el milenio, es necesario tener registros de muchos siglos. No es algo sencillo, no es algo evidente, exige una sabiduría grande, exige una conexión con otras personas en el pasado que hubieran transmitido esos registros. Venía de lejos este conocimiento. Hacía falta ser muy minucioso, muy científico para darse cuenta de estas cosas. Y para darse cuenta de esa periodicidad de conjunciones triples nada frecuentes, complejas. Ya decíamos que la triple conjunción de Júpiter con Regulus es cada 12 y cada 71 años. Cada 12, 71. 12, 71. Y meter esa conjunción dentro de otra triple conjunción con Venus, ¿no?, en esas constelaciones. Eso solo ocurre una en el milenio. Dos en el milenio. Pero además, la observación de las constelaciones de Leo y Virgo requieren que sean observaciones principalmente en épocas de frío. Ellos tenían que ir a sus lugares de observación por la noche, en otoño, en invierno, en primavera, porque en verano no es visible la constelación de Leo y de Virgo, cuando sería más fácil observarlo. Ellos tenían que hacer su esfuerzo. Ellos, sus antecesores, etcétera, toda la línea de los que tuvieron, que trabajaron para que finalmente fueran capaces de darse cuenta de esa señal. Y no vivían ellos juntos, pero no vivían tampoco lejos, de modo que es posible que contrastaran entre sí sus observaciones. De modo que a lo largo de esos 427 días que duraron producirse las 6 conjunciones, pues seguramente se iban enviando mensajeros con los datos para comprobar que si ellos también lo estaban viendo, si ellos y finalmente, como dice la beata Ana Catalina Emmerich, pues vivían a 3 días de camino unos de otros, pues finalmente salieron al mismo tiempo y se juntaron en un lugar desde el que partieron juntos hacia Jerusalén, cerca de donde ellos vivían. Tiene todo el sentido, de acuerdo con cómo es esta señal que se produjo. Por tanto, nada más lejos pensar de que los Reyes Magos eran astrólogos, eran adivinos, eran videntes. Todo lo contrario, eran hombres trabajadores, hombres científicos, hombres que con sus medios hicieron algo realmente extraordinario desde el punto de vista de anotación de observaciones empíricas. Pero además, no solo eran unos meros observadores, sino que sabían leer a través de eso material visible lo que había detrás, lo espiritual invisible. Sabían darle un sentido a su trabajo, a su estudio. Y buscaban al Creador en la creación. Su trabajo, por tanto,
les conectaba a Dios. Su trabajo ordinario, su trabajo, veían detrás de esas cosas que hacían que podían llegar a Dios, que detrás de eso había un sentido divino. Y en eso seguían lo que dice San Pablo, lo invisible de Dios desde la creación del mundo. Se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron, sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Es decir, hay otra sabiduría, que se queda meramente en lo tangible, en lo visible. Y al final, jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador. No sé si les suena esto también a algo de los momentos actuales. Ellos aplicaron el contenido simbólico milenario de las constelaciones, eso que la Sagrada Escritura habla de signos, y el significado de los nombres de las estrellas para trascender, para ir más allá de esas observaciones empíricas, para buscar a Dios. Por tanto, de nuevo, no son astrólogos, sino hombres que buscan a Dios. Como dice el libro de la sabiduría, vanos son por naturaleza todos los hombres, que de los bienes visibles no fueron capaces de conocer al que es, ni al considerar las obras reconocieron a su artífice. Y si fascinados por su belleza los tomaron por dioses, que sepan cuánto mejor es el Señor de ellos, pues los creó el progenitor de la belleza. Y si se asombraron de su potencia y eficacia, que deduzcan de ellas cuánto más poderoso es el que los formó, esas grandes estrellas que hoy sabemos que hay detrás de esos pequeños puntos de luz. Pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se puede contemplar por analogía al que las engendró. La analogía, un concepto filosófico tan común en todos los días de nuestra vida, que por el contrario desconocieron los protestantes cuando iniciaron su teología de la sola escritura. Y se ocupan de sus obras, las investigan, sí. Todos tienen unos programas maravillosos. Suben con los satélites hasta las estrellas. Pero se dejan seducir por su apariencia, pues lo que se ve es hermoso. A pesar de todo, ni siquiera estos son excusables, dice. Ya que si fueron capaces de saber tanto, que pudieron escrutar los mundos, ¿cómo no encontraron más pronto a su Señor? Por tanto, por las estrellas y constelaciones ellos sabían ya de salida antes de viajar muchas cosas. Sabían la doble naturaleza del Redentor, porque estaba inscrita en las constelaciones que representa un centauro, que son Centauro y Sagitario. Ese hombre caballo significa dos naturalezas y una persona. Jesucristo, Dios y hombre, pero con la persona de Dios Hijo solamente. Y dos centauros en el cielo apuntan también a dos momentos históricos muy diferentes en los que aparecerá Jesucristo en la historia. Pero también ellos conocían, por el significado de las estrellas, la importancia de la Virgen en el plan redentor. Ya hemos dicho que la primera parte de la señal era cada 71 años y luego cada 71. Pues bien, 12 años antes había ocurrido esa parte de la señal, que no tiene las conjunciones de Venus dentro. Por tanto, ellos no se fueron a Jerusalén, los Reyes Magos. Ellos se fueron
cuando ocurrió la otra parte de la señal, cuando estaba la madre. Por tanto, daban gran importancia para la venida del Redentor a la Virgen. Por aquella Virgen Madre, además, ellos sabían que era donde comenzaba el camino del zodíaco, el camino de las constelaciones, en Virgo. Por ahí comenzaba el plan de redención, y eso lo sabían hasta los egipcios, en su figura de la esfinge que es cuerpo de león y cabeza de mujer. Virgo, efectivamente, es un signo zodiacal importante, que tiene como acompañante, como todos los signos zodiacales, otras 3 constelaciones. Y la constelación, una de las que acompañan a Virgo, es Coma, que es una constelación acompañante, y Coma es la Virgen con el niño. Ellos daban importancia a Virgo, pero daban importancia también a la Virgen con el niño. No solo a Leo como parte de la venida del Señor. Pero además ellos habían descubierto la importancia de San José. Me atrevo a sugerir, me atrevo a decir, porque al lado está también la constelación de Boyero, perteneciente a las acompañantes de Virgo. La estrella principal de Boyero, cochero le llaman en castellano, desde que le dieron los griegos este último nombre. Está la estrella de Arcturus, que es una de las más brillantes del cielo, que significa guardián fuerte. Es lógico que la Virgen con el niño aparezcan con un guardián fuerte, y de ese modo se complete la familia. Dios vino a una familia, Dios no vino a una madre soltera. Y por tanto, ellos ya sabían antes de partir la importancia de San José en el plan de redención. Bien, por tanto, démosle el significado que ellos entendieron a estas 6 conjunciones. El central es el Rey del Cielo, que es la constelación de Leo, trajo al Mesías, que es el planeta Júpiter, como pequeño rey Regulus. Pero esto ocurrió porque, inicialmente, el encuentro de su madre, que es Venus, y el Rey del Cielo, que era Leo, eso es lo que trajo al Mesías. Qué modo más bonito de hablar de la encarnación, de hablar de la anunciación del ángel Gabriel a María. El encuentro de su madre y del Rey del Cielo trajo al Mesías como pequeño rey. Y continúa, en su madre, Venus, el Mesías se ocultó, Júpiter se ocultó. Por ella, apareció más tarde la estrella de la mañana. Aquí Venus, después de un movimiento retrógrado, pasó de ser de estrella de la tarde a estrella de la mañana. Cuando aparece ya como estrella de la mañana junto a Júpiter, es probablemente el momento en donde ellos decidieron salir, porque ha nacido. Bien, veamos las constelaciones que hablan del Redentor, como decíamos, que les habían enseñado que era el Redentor tenía 2 naturalezas y una persona, que son Centauro y Sagitario. Son 2 apariciones, como decía, de esa figura Centauro, una con una lanza, otra con un arco. Son 2 momentos en la historia en donde aparecerá y que ellos van a identificar muy bien y nos lo van a mostrar con los regalos que le hace. Bien, veamos la constelación de Centauro, significa despreciado, atravesado. Los nombres de las estrellas son Tolimán, el hasta hoy, el sempiterno, el alfa, el omega, diríamos nosotros. Hadar, glorioso, magnífico. Y el conjunto dice, despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores, experimentado en el sufrimiento, aquello que decía Isaías. Y de hecho está unida a Crux, la cruz del sur, esta otra constelación, está absolutamente unida al primer Centauro.
La segunda constelación, Sagitario, significa arquero, príncipe de la tierra. Y sus estrellas, Rukba, arquero montado a caballo, Al-Kaus, flecha, Saula, dardo, Al-Naim, el que da la gracia, Al-Guarida, quien sale, quien viene. Están hablando de otro momento distinto, en donde es príncipe de la tierra, donde va a ser arquero, donde va a disparar él. No va a ser él despreciado y atravesado como en el primer momento. Bien, estas son las constelaciones que hablan de la Trinidad de la Tierra, de la Sagrada Familia. Y la primera, Virgo, que significa la Virgen, con sus nombres de estrellas, Pórrima, la Virgen, Zabijabej, gloriosamente bella, aquí en la cabeza, Espica, quizás la más brillante, que es una espiga de cereal. Con las espigas de cereal luego el sacerdote haría la ofrenda de las primicias. Y Vindemiatrix, la rama que viene. Luego, por tanto, encaja el significado de esta constelación con aquella profecía máxima del Antiguo Testamento. Una virgen dará a luz. La siguiente, he puesto el gráfico, no de la actual coma Berenices que los instituyeron los griegos, sino del que viene el gráfico en el zodíaco de Déndera, una reina en su trono con un niño en sus manos, el hijo deseado. Y el nombre de las estrellas, Subilaj, la que porta o lleva, y además dentro de esta constelación hay varias galaxias del catálogo Messier, como intentando hablar de millones de descendientes que tendrá aquel niño. El deseado de todas las naciones, descendientes espirituales. El deseado de todas las naciones es el mismo nombre, lo dice el profeta Ageo. Y por último, Boyero, el pastor y agricultor. Pastor como era aquel José anterior, aquel José del Génesis, que guardaba los ganados con sus hermanos y que más tarde fue el que recolectaba para poder dar de comer a todos los egipcios en épocas de escasez, en imagen de aquel José antiguo. Es el José que guarda ahora, guardián fuerte de la Virgen. Al-Katurop, otra de las estrellas, rama poderosa. De hecho es la que le da el nombre, le dice el ángel a José. Le pondrás por nombre y con ello le asignarás los derechos de Mesías dinásticos, proféticos. Lo puso al frente de su casa, dice la Sagrada Escritura en el Génesis, y le encomendó todo lo suyo. Rama fecunda es José, dice el Génesis. Y volvemos a decir, el Señor no vino a una madre soltera, vino a la casa de José. Sin José no se habría establecido la Trinidad de la tierra. Sin José, José es del orden hipostático, es decir, de aquellas personas que fueron necesarias para que Dios, la naturaleza divina, se uniera al hombre. Por un lado, la Virgen, por otro lado, José, por otro lado, Jesús, son las tres personas del orden hipostático. Bien, los reyes magos eran hombres de oración y de fe. Aceptaron el misterio de la grandeza de Dios escondida, encerrada, que se oculta en un niño. Y le adoraron, por lo cual le regalaron incienso. Era Dios escondido en un niño. Para eso habían orado mucho, con el libro simbólico en las páginas de las constelaciones, en las letras de las estrellas, y obtenido luces de interpretación divinas,
aquellas luces iniciales cuando Dios le dio el significado de estas constelaciones a los primitivos patriarcas, probablemente a Adán y Set. Y ellos de esas luces tienen fe, deducen que hay un plan de redención en dos etapas, una etapa humilde y dolorosa y otra etapa gloriosa, y por eso le regalan mirra y por eso le regalan oro. Fruto de aquella vida de oración, ellos recibieron algunas veces confirmaciones sobrenaturales, aunque sólo cuando eran imprescindibles, y de ella queda la señal en el Evangelio que decía que fueron avisados en sueños de que no volvieran por donde Herodes. Avisados en sueños, como ocurre con San José. San José también es avisado en varias ocasiones en el Evangelio, en sueños. Hace falta fe para ver detrás de aquel sueño también una llamada divina. Dios bendijo entonces su modo de trabajar sistemático, su modo de trabajar con fe, su modo de trabajar a la vez humano y divino. Y por eso les permitió ser los primeros en encontrarle, confirmándoles el dónde y el cuándo que marcaba la señal, confirmándoles aquellas luces en la oración que habían ido teniendo, una sabiduría que no es del mundo, que les llevó a la fe, y confirmándoles ese destino proféticamente que habían visto establecido ellos en la creación. Por tanto, yo diría que sus regalos marcan tiempos de la historia de la redención. La mirra, que es una especie que preserva de la corrupción, marca el tiempo de la mirra, es decir, el tiempo de la muerte. Sabían entonces que aquel niño había venido a morir para pagar un precio por la redención del pecado y por tanto por la redención de la muerte. Sabían que la muerte era algo pasajero en la historia, algo que va a ser superado en el tiempo histórico nuestro, que va a ser superado por la incorrupción, por la vida. La muerte es superada por la vida. Por eso murió nuestro Señor en la cruz. Pero luego vendría un tiempo del oro. El oro es un material precioso, un patrón de intercambio comercial. El tiempo de oro es el tiempo de su reino, el tiempo que vendrá después del tiempo de la muerte, cuando la muerte sea vencida. Y por eso ellos sabían que volvería como rey triunfante. Y volveríamos entonces todos al cuerpo inmortal en un futuro histórico, según el patrón que él creó al inicio, que Dios creó al inicio al hombre, lo creó inmortal. Y además de todas esas cosas que actuaron, se puede decir que eran prudentes, diligentes, humildes y generosos. Prudentes porque no salen hasta que no se completa la señal. No se fueron con la quinta de las conjunciones a buscarlo, por muchas ganas que tuvieran de que llegara el momento. Ya ven que 12 años antes, ante una señal parecida, ellos no se movieron. Y por otro lado, una vez que deciden que eso es la señal, pues Ana Catalina dice que su viaje duró 33 días, Ana Catalina Emmerich, la beata, y que concluyó el 25 de diciembre del año -2 en Belén. Eso quiere decir que si la sexta conjunción fue el día 18 de octubre del año -2, y la salida de Jerusalén tuvo que ser hacia el día 22 de noviembre del año -2. Por tanto, tardaron 33 días en preparar el viaje y 33 días en llegar hasta Jerusalén. Y también son diligentes porque cuando les dicen cambia tu plan de viaje de vuelta, pues lo cambian con rapidez
y se van por otra parte. Por otro lado, eran diligentes porque observaban con frío todos sus trabajos en otoño, en invierno, en primavera, en las constelaciones de Leo y de Virgo. Y eran humildes, porque a pesar de ser reyes, a pesar de tratar de tú a Herodes, ellos adoraron a Dios en un niño. Le regalaron incienso. Y además eran humildes porque reconocen que era el rey de los judíos, pero también asumen que era su rey. En algún momento sería su rey. Y con eso yo creo que también pagaron oro como tributo. Le regalaron oro como tributo de ese momento en que él sería rey. Bien, veamos en conjunto las 48 constelaciones. Este es un mapa obtenido a partir de un programa de astronomía que los incluye. A la izquierda sería el hemisferio norte, a la derecha el hemisferio sur. Las constelaciones ligadas a la línea esta circular verde, pues serían las constelaciones del zodíaco, las 12 principales. Cada una de ellas tiene asociadas otras 3 como acompañantes y serían entonces las 48 totales. Aquí arriba sería el polo norte, aquí abajo el polo sur. En el polo sur hay menos constelaciones porque eran las tierras con la Tierra habitada en los hemisferios sur era muy inferior y se veían menos estas estrellas. Bien, este es un esquema en donde se asocian las mismas figuras. Volvamos para atrás si quieren. Son las mismas figuras, pero cada signo zodiacal tiene un color y las constelaciones que le acompañan tienen el mismo color. Iremos viéndolo esto en el desarrollo del vídeo. Entonces tenemos aquí el hemisferio norte, aquí el hemisferio sur. Por ejemplo, podemos ver que Virgo está acompañada de Centauro, de Coma y de Boyero, etcétera, así todas las demás. Bien, pues hagamos un primer análisis de lo que eran las constelaciones que hablaban de la primera venida. En realidad, las constelaciones que hablan de la primera venida, desde la primera a la segunda venida de nuestro Señor, se pueden dividir en estos cuadrantes. Los de arriba, pues son los que marcan el inicio, y empezando por la izquierda, donde estaría la Sagrada Familia, como hemos visto, y ahora iremos bien desgranando el resto. Y abajo, pues el tiempo final antes de la segunda venida, el fin de los tiempos. Aquí arriba, después de ver la Sagrada Familia, vemos lo que es la lucha del Redentor. Y cada una de estas constelaciones tiene un significado que ahora iremos desgranando. Bien, entonces lo primero fueron la señal astronómica. La primera señal astronómica abrió el tiempo de la mirra. Mirra es el tiempo de la redención, del sufrimiento, de la muerte, y esto lo explican las constelaciones. Primero, hablando de que hay un tiempo de redimir, a través de del significado de las constelaciones Libra, Ofiuco, Centauro, Víctima, en donde hay que pagar un precio a la justicia divina, con lucha, con dolor, un precio que tiene que ser pagado por alguien con capacidad infinita, un Dios hombre, que era persona de la Trinidad. Hay un tiempo de corredimir, de unirnos a los sufrimientos del Redentor, y se ve en las constelaciones de Auriga, Andrómeda, Casiopea, Cefeo. Esto es el tiempo de la Iglesia actual, con una espiritualidad que incluso queda marcada en algunas constelaciones, con significado de las constelaciones Crux, Ara, que ahora veremos, Hércules, y un tiempo final de transición, tiempo de la gran tribulación, que también lo marcan otras constelaciones, como Orión, Perseo, Cetus, Taurus, Lepus, ahora veremos. Bien, empecemos por la redención.
Veamos las constelaciones que se ven en esta parte de la esfera celeste. En primer lugar, Libra. Libra marca que hay que pagar un precio. Es una balanza. La justicia divina ha sido ofendida por el pecado y hay que pagar ese precio. Lo dice el nombre de sus estrellas. Zuben al Genubi, falto de precio. Zuben al Akrab, el precio del conflicto. Zuben al Kebali, el precio está cubierto. Ofiuco es este personaje que va a pelear con la serpiente. El que agarra la serpiente, serpentario decimos también, es en español. Y el nombre de sus estrellas, Rasalhaus, la cabeza del serpentario, Triofás, pisoteando, porque va a pisotear también aquí al escorpión, que es un enemigo. Y Saif, porque va a ser magullado, otra de las estrellas en su pie. Después está luchando contra la serpiente. Serpiente que significa el nombre de sus estrellas, por ejemplo, Alayaj, maldita, y Keleb, serpiente desenrollada. No podemos detenernos con todos los detalles de cada constelación, sería esto interminable. Luego está la corona borealis. La serpiente trata de llegar a la corona boreal. Es el premio merecido. Lo impide el Ofiuco. Y el nombre de las estrellas significa, pues eso, joyas brillantes. Luego a los pies de Ofiuco tenemos el otro enemigo, el escorpión, que significa el conflicto, el ataque del enemigo. La estrella más brillante aquí en su cabeza, en el corazón del escorpión, el hiriente. Y Lesat en su aguijón, el perverso. Con este aguijón va a intentar morder o picar en el pie del serpentario. El centauro, más abajo, el despreciado. Ya hemos visto, unido a víctima, aquí aparece como un lobo, pero en otras más antiguas pues aparecía también un cordero. Es el redentor sufriente, el degollado, que siempre va unido al centauro. El centauro va a dar su vida, quiere decir esto, unido a la víctima, va a dar su vida, él entrega su vida, nadie se la quita. Y la cruz a su lado. Adom, el eliminado, curiosamente en egipcio, esto significa la victoria, la cruz. Y muy cerca de la cruz, el altar, donde el Ara, la constelación de Ara, donde se va a replicar diariamente su sacrificio a lo largo de los siglos. Bien, y en otras constelaciones podemos ver la espiritualidad de ese momento. Por ejemplo, en la cruz, ya lo hemos dicho, la victoria. En el Ara, el altar, que significa completando. Cada día se aplica el sacrificio de la cruz en la misa. El sacrificio diario, cerca una constelación de otra. Y al otro lado del Ofiuco, el Hércules, el sabio vencedor, que con sus estrellas Rasalgeti, cabeza de quien pisa, porque está pisando al dragón arrodillado con una estaca, Cornéforus, Marsi querido, y luchando en sus manos contra los frutos, en otras imágenes, contra la serpiente de 3 cabezas, arrodillado, pensando al dragón, vestido de pieles de animales. En ocasiones puede imaginarse también a Juan Bautista, pero este es el cristiano normalmente, que pelea todos los días con la serpiente, los tres enemigos del alma, el mundo, el demonio, la carne. Bien,
Dice el Señor, después de estos momentos, pues que al fin de los tiempos habrá señales en el sol, la luna, las estrellas, en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y de las olas, muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad las cabezas, porque se acerca vuestra liberación, la liberación de la muerte. Y en el cielo se ven las constelaciones de Andrómeda, una mujer encadenada, la iglesia, figura de la iglesia actual, al lado de otra mujer reina, Casiopea, que ya está triunfante, y al lado del rey triunfante, que está a su lado. Hemos pasado del tiempo de la redención al tiempo final, en donde vamos a ver los detalles de esos últimos tiempos. Y aquí están los personajes en las constelaciones ya muy conocidos por el Apocalipsis, etc. En primer lugar, la ballena, Cetus, la bestia del mar, que representa el anticristo. No nos vamos a detener con todo detalle. Entonces, a su izquierda, Tauro, los dos cuernos, la bestia de la tierra, que hablaba como un cordero, pero parecía un cordero, pero era una serpiente. El falso profeta, juntos. Y de él, de la bestia, pues del mar, atados los peces, la iglesia, que está en parte atado, queriendo ir hacia la figura de la mujer encadenada, Andrómeda, la mujer encadenada que ya. Y en medio, Aries, no obstante, el cordero que pisa a Cetus, a la bestia del mar, pisa también a Taurus, a la bestia de la tierra. Y en el otro extremo, el Áuriga, el buen pastor, que está cuidando de la cabritilla. Capela, la principal de sus estrellas, el buen pastor. Y Perseo, que es el testigo inmortal, con sus alas en los pies, que ha cortado la cabeza del monstruo con su espada. Y de modo análogo el otro testigo, el testigo guerrero, quizás Elías, el anterior quizás Enoc, el testigo que lo mismo ha cortado la cabeza del león que está pisando a Lepus, antiguamente una serpiente, y de él sale el río de fuego, el río de la ira. Y Lepus, la serpiente, a sus pies, y Can Mayor que acompaña a Elías. Con la estrella más importante nace Irene, Nazareno, el príncipe que viene, Sirio, el vicario, el hijo varón que ha de dar a luz la mujer en los últimos tiempos. Bien, hasta aquí esta primera parte. En el siguiente vídeo, en el vídeo número 6, del segundo de esta serie, de los Reyes Magos, hablaremos del tiempo del oro, hablaremos del análisis de las constelaciones, veremos la señal astronómica de la segunda venida, la transformación, las constelaciones que hablan del reino de Cristo en la tierra, de la serpiente vencida, de las dos venidas del Espíritu Santo. Hablaremos de los tres regalos de la segunda venida, de las reliquias de los Reyes Magos y de la necesidad del don de sabiduría para guiarnos. Muchas gracias y les espero en el siguiente vídeo.